Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera ya en este viernes 24, si no me equivoco, de julio de este 2014. Hoy, acompañada, 24, ¿no? Hoy día es miércoles. Perdón, ¿cómo que bien? Miércoles 23 de julio. Todo mal. El viernes 25, el jueves 24. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenido a Mirada Financiera en este miércoles 23. Me viene un lapsus, pero totalmente. Hasta mi entrevistado se tuvo que presentar solo y yo lo presento con bombos y platillos. Hoy me acompaña el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Paulina. Gracias por ayudarme en este Pero lapsus encantado. de vejez. Quiero saludar especialmente a todas y todos en el día miércoles de hoy, gris en la ciudad de Santiago, con un poquito de frío. Como la economía que se está enfriando. Exactamente, se está enfriando. Tenemos análisis del Banco del Fondo Monetario Internacional que han ajustado, ¿no es cierto?, sus previsiones para nuestro país. Vamos a estar analizando eso y mucho más. También tenemos, ¿no es cierto?, los operadores financieros que están planteando sobre las próximas bajas de política monetaria en nuestro país. Pero antes, lo que ustedes están esperando a esta hora, que son los indicadores financieros. Partimos con Asia. El Nikkei baja un 0,10%, el Hang Seng de Hong Kong aumenta un 0,80%, Shanghái al alza un 0,14%, las bolsas europeas todas al alza, el FTSE 100 de Londres un 0,04%, el CAC 40 de París 0,16%, DAX alemán 0,20%, el IBEX 35 0,10%. En Estados Unidos tenemos mixta la bolsa, porque mientras el Dow Jones baja a esta hora casi plano, podría revertirse en las próximas horas un 0,09%, el Standard & Poor's y el Nasdaq están al alza. Tenemos el Standard & Poor's un 0,17% y el Nasdaq un 0,30%. La bolsa local acoplada a los resultados negativos, un 0,49%, el IPSA y el IGPA también desciende un 0,37%. ¿Cómo cerró el cobre? Cerró bastante estable, tuvo un leve avance de un 0,06 en $3.20 según los datos que entrega Cochilco. ¿Qué pasó con el dólar? Retrocedió por tercera sesión consecutiva, 564,4 comprador y 563,7 vendedor. Descendió un peso con respecto al cierre del día de ayer. Estábamos analizando, Alejandro, las bolsas en Estados Unidos. Siguen reportando las empresas en esa nación. Ayer hubo reportes no muy buenos de las empresas ligadas al consumo y el retail, como por ejemplo McDonald's, que tuvo un reporte, Coca-Cola tampoco tuvo un reporte, Apple tuvo un reporte buenísimo, muy bueno en el fondo en este liderazgo de Tim Cook. Yo te diría que es el repunte más importante que ha tenido, sobre todo, ¿no es cierto?, por la venta de sus iPhone. Y también Microsoft no tuvo un reporte tan positivo. Ahí también está la fusión. Se están ajustando con la fusión que tuvo con Nokia. Así es. Bueno, yo creo que hay que tomar con mucha moderación los resultados en Estados Unidos. Yo creo que no son malos resultados. Si bien Coca-Cola tuvo un resultado menor que el año pasado, fue positivo y de una envergadura impresionante, 2.300 millones de dólares de línea final. Yo creo que, bueno, ese es más o menos el déficit en cuenta corriente de Chile, no sé. son palabras mayores. Así que yo creo que Estados Unidos va bien, pese a que el Fondo Monetario Internacional le acaba de bajar el crecimiento a menos de 2%. Redujo el crecimiento para Estados Unidos desde 2014 hasta 1,7%. Claro, fíjate que no está condescendiente con lo que opinan los analistas en esa nación, que hablan de un segundo semestre que podría llegar el crecimiento total del producto a un 3%, bastante sólido. Yo creo que va a ser 2, 5 o 6, pero de todas maneras van a ser 3 trimestres muy buenos, porque recordemos que en el primer trimestre, por el efecto del invierno, que es un efecto absolutamente estacional, tuvimos una tasa de caída bastante fuerte del Producto Interno Bruto, que no está correlacionado con los fundamentos de la economía. Y yo acabo de llegar de allá, estuve dando un par de conferencias, y por lo tanto lo que tuve la oportunidad de hablar con mucha gente que está viendo los números en detalle, y no había nadie que me hablara de algún peligro para Estados Unidos. Vimos las trayectorias, vimos toda la estadística, y yo veo a Estados Unidos va bien, así que yo apuesto a Estados Unidos.
Bueno, y obviamente que todas las noticias que tienen que ver con la economía de esa nación, por ejemplo, estaba viendo un análisis que hace The Wall Street Journal con respecto, por ejemplo, a los suelos en Miami, cómo han aumentado su valor, cómo los proyectos, ¿no es cierto?, ya hacia los próximos años van a tener casi duplicar su valorización por todo lo que está aumentando los precios en esa nación. Bueno, si seguimos un poco con lo que ha pasado con el análisis internacional, el Fondo Monetario Internacional no solo habló de Estados Unidos en el día de ayer, también tuvimos este capítulo 4 en el cual habla de nuestro país, baja su previsión para este año un 3,2%, habla de una baja en la inversión debido, entre otros factores, a la baja del precio del cobre, aunque hemos tenido bastantes semanas bastante buenas con respecto al valor del metal rojo, y también habla de una ralentización, ¿no es cierto?, de nuestra economía que podría llegar a su potencial ya en el 2016, habla de un crecimiento de un 4,1%. Tú tenías un poco un análisis de cuál sería el producto potencial, yo estuviste analizando y sacando números, una ¿no? gentil invitación del ministro de Hacienda del país, a quien saludo de estas ondas. El ministro tuvo la amabilidad de invitarme junto a otros expertos a calcular el producto tendencial, el ministro Arena, y a mí me dio una cifra bastante cercana a esa, y para mí no fue sorpresa porque como en otras oportunidades el ciclo económico afecta bastante el producto tendencial, aunque son cosas distintas. Como sabemos, esto está calculado sobre trayectoria de un poquito más de mediano plazo, pero yo no conozco ninguna desaceleración más o menos importante de economía en los últimos, ya vamos a decir, 25 años que no hayan afectado algún cálculo del producto tendencial. Por lo tanto, hay que fijarse del 2015 para adelante. Yo creo que en el 2014 el producto tendencial debería subir un poquito, así como a subir el producto efectivo de la economía, que son cosas distintas, ¿no es cierto? Pero este año efectivamente creo que va a ser un 4%, muy cercano a eso. Yo tengo una cifra un poquito inferior, no la voy a decir porque sería una mala educación que las autoridades no anuncien primero y yo esté diciendo la cifra que les indiqué a la autoridad por escrito, pero claramente las tendencias están marcadas. La inversión que tú estabas comentando, Paulina, es uno de los datos más importantes. Yo creo que pese a todo lo que dice, la inversión va de menos a más. Yo creo que... ¿Tú crees que ya en el segundo semestre, una vez despejada también las dudas con respecto a la reforma tributaria, Alejandro, esto podría... va a mejorar? Pero va a mejorar a lo mejor en áreas que no... Te voy a decir exactamente los números para que no haya discusión y no digamos va para arriba, va para abajo. Tuvimos un último trimestre con una caída de 12%, estrepitosa la inversión. El primer trimestre cayó 5%, creo que el segundo trimestre vamos a tener una caída similar, pero ya el tercer y cuarto trimestre, que son el segundo semestre del año, vamos a tener... probablemente nuevamente una cifra de caída en el tercero, pero en el cuarto no me cabe duda que va a ser positiva, porque mi dato para el año es menos 1,6. Para llegar a menos 1,6 de caída tiene que haber por lo menos un trimestre positivo, y creo que va a ser el último, y ya el próximo año vamos a tener un crecimiento de la inversión entre 5 y 6%. La inversión viene de vuelta, y ya para el año 2015 vamos a tener un crecimiento de la inversión y crecimiento del producto cercano al 4 o 4,5%. Bueno, por supuesto que esa es una buena noticia, y también habría como una diferencia entre donde se concentraba antes la inversión y donde se va a concentrar. Hemos visto, por ejemplo, según los informes, que hay un desincentivo a la inversión minera. Las fichas se están apostando en otros sectores, por ejemplo, el sector energético, también el sector industrial. Sabemos, ¿no es cierto?, que nuestro país, ya hablando un poco con esta agenda energética que ha propuesto el gobierno, que ha propuesto el ministro Pacheco, se abre una serie de elementos y de desafíos con respecto a nuevas energías, con respecto a nuevas eficiencias, y obviamente que ahí están las inversiones, como dices tú, que a lo mejor podrían activarse durante ya el último cuarto del año, y ya el próximo ya en el 2015. El próximo año vamos a tener, y eso también para enfrentar un fenómeno que está ocurriendo en la economía chilena, donde hay una fuerte sustitución del llamado trabajo asalariado por trabajo part-time. Que no es gracia, porque el trabajo part-time es un trabajo, un señor agarra una manta, la tira en el suelo y vende esto de plástico G.I. Joe, o de soldaditos, esos chicos, y aparece empleado por cuenta propia, lo que creo que es bastante injusto, porque son con ingresos más bajos, sin beneficios sociales. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, pero ya le pusieron nombre a Estados Unidos, se llama desempleo escondido. Entonces, bueno, aquí también hemos dicho dentro de las cifras, ¿no es cierto?, que teníamos un desempleo bastante más bajo de lo que se esperaba, y ahí hablábamos
veíamos lo mismo que tú estás diciendo, o sea, como la cifra, ¿no es cierto?, de empleo asalariado ha estado decreciendo, cayendo de una manera bastante importante y sube, lo compensa, ¿no es cierto?, como dices tú, este desempleo oculto. Claro. Y que obviamente que no son las mejores condiciones que uno podría esperar, ¿no es cierto?, porque obviamente que no tienen seguridad social y no tienen esa estabilidad que tiene un empleo asalariado. Así es, y se ve muy claro en el último informe de política monetaria del Banco Central, en las presentaciones que ha dado el presidente Rodrigo Vergara del Banco Central, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, ha entregado estadísticas. Uno las puede encontrar si busca en la internet y ve como las barritas que corresponden a trabajo part-time, que es un empleo de menor calidad, se han incrementado en forma ostensible. Fíjate que también en este capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional también habla un poco aunque el desempleo se ha mantenido bastante estable, hay riesgos. Detecta como varios riesgos. Fíjate que otro de los riesgos tiene que ver, me llamó la atención, no sé si tú lo puedes explicar, que tiene que ver con los créditos o con los seguros de vida indexados a bienes inmuebles. Me llamó la atención esa correlación, no la entendí muy bien. Déjame buscarla exactamente lo que dice. Podemos dar alguna indicación general. Espérate, déjame leerlo porque si no se entendió bien lo que dije. Y lo que yo quise decir es que la creciente exposición de las compañías de seguro de vida a los inmuebles comerciales merece vigilancia, pero las pruebas de atención no revelan motivos de inquietud significativos. No, yo sé lo que está hablando. ¿Qué es lo que? Lo que pasa es que hay un fenómeno en la economía chilena que no es malo, pero los herederos creo que no les va a gustar, porque le ofrecen a muchos dueños lo que se llama una renta vitalicia amarrada a una reversión de hipoteca. Eso quiere decir que le dicen, señor, usted va a vivir en su casa hasta que se muera, ¿no es cierto? Y nosotros le vamos a dar una renta vitalicia que complementa la otra renta a propósito de la debilidad que ha tenido el sistema AFP. Eso también existe. Entonces, si tú tienes una casa, te aseguran la casa hasta que te mueras y después la casa pasa a poder de la institución financiera que te ha dado la renta vitalicia. Entonces, ¿cuál es la gracia aquí? Es un poquito duro. La gracia es apuntarle el número de años que va a vivir la gente, porque si un señor, el cálculo actuarial da que va a vivir 85 años y después ese señor vive 100 años, le fue mal a la compañía, porque va a tener que pagarle una renta vitalicia por 15 años más, y así sucesivamente. Pero creo que es una muy buena solución para aquellos que no solo viven en las casas, sino que consideran esa casa como una inversión que les asegura no solo vivir, sino que también una renta vitalicia, y creo que es espectacular. Y eso es lo que el informe está reportando, pero yo no veo tampoco ningún peligro. Peligro para los herederos que se van a quedar sin casa, porque se van a tener que entregar a la compañía después. Bueno, y también en el día de hoy se conocieron la encuesta esta encuesta de operadores financieros. Habla, ¿no es cierto? Esperan que la tasa de interés se ubique en torno a 3,25 en 6 meses. Hablan en agosto una próxima revisión a la baja de la tasa política. ¿Qué pasó? Yo no estoy de acuerdo. Ok, ya digamos lo que dicen ellos y después, porque me estaban mirando con cara de yo dije mal. Por ejemplo, hablan en que en agosto ya debiera bajar a otros 0,25 más, es decir, en 3,75, que bajaría a 3,5 y luego pasaría a 3,25 en los próximos 6 meses. ¿Qué es lo que más dicen? Hablan sobre el IPC. Tenemos inflación, creo que la próxima semana ya tenemos inflación, ¿o no? O la primera semana de agosto. Que el IPC de julio no tiene una variación de 0,12%, por debajo del 0,2% previsto en la encuesta anterior. También hablan de la cifra del dólar. Están hablando del dólar en torno a los 565 para el periodo de los próximos 7 días. Ya, ¿en qué no estás de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo porque acá se desató una verdadera exuberancia de expectativas de bajada adicional de tasa de interés. Y lo que hemos visto, que bastó que el Banco Central bajara 25 puntos básicos para que el dólar se disparara. En este momento la única fuente de inflación, y no solo por el dólar, porque pasa a los llamados efectos segunda vuelta, ¿no es cierto? Que el dólar de alguna manera está conectado con el precio del pan, aunque no lo crean, está conectado con el transporte, porque mientras sube el dólar, sube una serie de productos que dependen de la energía, y la energía provoca efectos de segunda vuelta, y por lo tanto podríamos tener una inflación más alta. De hecho, el Fondo Monetario Internacional acaba de decir que Chile va a tener una inflación más alta de la esperada, y muchos economistas, entre ellos yo, también pensamos lo mismo.
se ha hablado de un desanclaje de las expectativas inflacionarias, por lo tanto yo creo que el Banco Central va a ser cauto, y creo que en la próxima reunión no va a haber variación de la tasa de interés, y creo que va a haber otra en septiembre, octubre, 25 puntos básicos más, y como eso, that is all folks, cuando salen los cartoons. Los monitos animados. Sí. Eso. Alejandro, ¿por qué tú dices que hay un desanclaje de las expectativas inflacionarias? ¿Por qué? ¿Por el tipo de cambio? No. ¿Por qué? Lo que pasa es que las expectativas de inflación son las que importan. No importa la inflación actual o la que pasó, es cuánto está pensando los agentes económicos que la inflación va a ser de aquí a fin de año. Y de aquí a fin de año, la inflación que yo he visto, por lo menos que he calculado, es más del 4%. Por lo tanto, el Banco Central tiene que tomar medidas para que la inflación en un escenario máximo de 18 meses converja a un 3%. Es fácil advertir que si la inflación está sobre el 4%, o sea, fuera del rango meta, va a tener que tener mucha mesura, porque no solo la baja actividad económica podría bajar la inflación. Recordemos que el primer trimestre del próximo año, y tal vez este último, ya vamos a tener más actividad. Eso no me cabe duda porque la inversión va a empezar a reaccionar y el consumo se va a ir recuperando paulatinamente a la fuerte desaceleración que hemos visto en las últimas semanas. Por eso yo creo que el Banco Central va a cuidar mucho, porque ese es su mandato, como lo dijo claramente en uno de los últimos informes de política monetaria. Más allá de lo que digan los observadores, los economistas, los analistas y probablemente Alarcón, que está lo mismo, lo importante es cuánto va a ser la inflación esperada en los próximos 12 meses. Y esa inflación para fin de año, amigas y amigos, está más allá del 4%. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Y luego vamos a seguir analizando la economía nacional e internacional junto con el economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Pero antes, yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Seguimos aquí en Mirada Financiera conversando con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, nos vamos, ¿te parece?, al ámbito internacional. Hay preocupación no solo en la zona geopolítica de Gaza, ¿no es cierto?, de la Franja de Gaza e Israel, sino también en la zona de Rusia, la zona de Ucrania, ¿no es cierto? Hace algunos días atrás tuvimos que todavía no está claro lo que pasó, esta caída, este derribamiento de este avión del Malaysia Airlines, con muchas personas, casi 300 personas a bordo, y obviamente que eso nuevamente genera una tensión. Se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, están hablando de posibles sanciones a Rusia, y Rusia, la verdad, que es una economía que también está pasando por dificultades, no le ha ido bien. Veíamos, ¿no es cierto?, la bolsa rusa como ha tenido una baja bien importante. ¿Y qué es lo que pasa también con las medidas, ¿no es cierto?, que pueden tomar o no los países? Porque el problema es que hay muchos intereses como económicos así como contrapuestos, como amarrados. Hablamos un poco de eso. Bueno, mira, lo que pasa, primero que nada, lo que está pasando en Ucrania es lamentable. Yo tuve la oportunidad de escribir una columna en el Mercurio. Los que quieran ver qué pasa en Ucrania, lo pueden buscar, hace algunos meses atrás, y advertí inmediatamente que el principal responsable de lo que está pasando en Ucrania es Rusia y Putin. Digamos las cosas por su nombre. Rusia no solo ha entrenado a los llamados separatistas rusos, sino que también le ha dado material, ¿no es cierto? Y lo más peligroso, que le está dando algún tipo de arma que realmente son muy peligrosas. Me acuerdo que cuando cayó la Unión Soviética, una de las mayores preocupaciones era qué iba a pasar con las armas nucleares, en manos de quién iban a caer. Y ahora la pregunta es, con el señor Putin ayudándole a los separatistas rusos en Ucrania, ¿a dónde van a ir a parar estos misiles? El avión iba a 30.000 pies, que son 10.000 kilómetros. No, pues 10.000 son metros. 10.000 metros, 10.000 metros. Me corrí en unos cuantos ceros, son 10.000 metros. Da igual que yo, que me corrí en 2 días. Sí, pero lo importante es que está muy lejos.
y ese misil fue allá y lo destruyó el avión y sobre todo, la mala noticia para Rusia era que iba lleno de europeos, sobre Mucho todo holandeses, holandés. ¿no es cierto? Y también iban australianos y bueno, y el pasaje era básicamente Occidente. Ahora, lo que dices tú es muy importante, que tiene que ver con las sanciones. Alemania le baja el tono a las sanciones porque a la industria químico-farmacéutica de Alemania depende fundamentalmente del mercado ruso. Rusia es un país que tiene casi 200 millones de habitantes. La industria. Después los franceses venden helicópteros. Los ingleses tienen metido en alguna compañía rusa con una propiedad importante a British Petroleum. Después tenemos a ¿qué otro país importante era? Italia, que tiene relaciones con compañías de energía de gas, con Gazprom. Entonces yo creo que hay una detente, hay un segundo pensamiento, y sinceramente es porque los europeos no están en estos momentos para estar dándose ciertos lujos. La economía se recupera en forma muy dificultosa, con muchos problemas en el mercado financiero, ¿no es cierto? Y por lo tanto no va a ser tan fácil que les apliquen. A los americanos les da lo mismo. Yo creo por eso han sido lo más duro. Y me viene a la mente cada vez que empiezan estas amenazas los 20.000 millones de dólares que tiene el señor Putin en bancos suizos. Entonces, yo creo que al que le tienen ganas a los americanos es congelar los 20.000 millones de dólares de Putin en banco suizo. Ese yo creo que... Bueno, pero ahí también está la jugada maestra que ha hecho Putin, porque la verdad es que, bueno, no solo ha venido a América Latina, ¿no es cierto?, a estrechar con los quienes no son tan amigos de Estados Unidos, digámoslo. O sea, estuvo en Cuba, también estuvo con Argentina. ¿Qué otro país visitó? Bueno, estuvo también en Brasil, cuando se instauró este nuevo banco, banco de los BRICS. Y también este acuerdo, yo creo que lo más importante de ahí, el acuerdo de energético que estableció con China. Yo creo que eso es fundamental, porque obviamente que eso liberaliza o se siente con menos peso de depender tanto de Europa si tiene el negocio redondo con China. Con China, pero olvídate, si con Europa no va a pasar mucho en sanciones. Y eso refleja la debilidad de la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido una performance de política exterior muy débil, porque basta que hasta los iraníes vienen para acá porque se hacen amigos de los venezolanos. O sea, Estados Unidos tiene no es la época de los 60, donde Estados Unidos se peleaba con Cuba y alineaba a todos los demás países latinoamericanos. ¿Qué te parece la gira que hizo Xi Jinping? Xi Jinping, que estuvo, ¿no es cierto?, en Latinoamérica y firmó no sé cuántos millones de dólares en convenios de todo tipo con un montón de naciones. Estuvo en Argentina, estuvo en Brasil, estuvo también, si no me equivoco, no sé si estuvo en Venezuela. No, pero las dos naciones que tuvo, bueno, y obviamente que estuvo en la cumbre esta, ¿no es cierto?, donde se da el espaldarazo a este nuevo banco de los BRICS y cuya sede es Shanghái. Por supuesto. Y eso pasa porque la política exterior norteamericana es débil, es muy débil. Y es una crítica que le hago abiertamente al presidente Obama, que a mí me encanta Obama, pero aquí le ha metido la pata. Y además va a ser muy duro para la candidata que aparece en número 1 en Estados Unidos, Hillary Clinton, que acaba de escribir un libro que lo recomiendo, que se llama Decisiones Difíciles, y que está en número 1 venta en Estados Unidos, donde ella cuenta su experiencia. Y yo creo que ella es un intelectual de primera y creo que le haría bien a Estados Unidos. Pero los republicanos vienen de vuelta, vamos a ver lo que pasa. Exactamente, vienen de vuelta, es cierto. Hablemos un poco de Brasil, Alejandro. La verdad que, y después del Mundial, ¿qué? Uno podría decir. Bueno, perdieron el Mundial. No solo perdieron el Mundial, sino que también se están desmoronando una serie de elementos que yo te diría que estaban bastante más callados. Lo único que se podría decir que la inflación no siguió subiendo. No, porque han subido las tasas de interés en forma brutal. 11% están, ¿no? Sí. 12%, bueno, 11%. Brasil es uno de los países emergentes que ha sido más afectado por el retiro de los capitales en general en el mundo de los llamados países emergentes, lo que produjo una devaluación del real muy significativa y que obligó al Banco Central brasileño a subir las tasas de interés en forma importante. Hemos llegado al 11%, ¿no es cierto? Y lo que claramente provoca un freno en la actividad económica. Por lo tanto, a mí no me extrañaría que Brasil estuviera muy cerca de la recesión. No me extrañaría, lo que le va a impactar fuertemente a la señora que se presenta en pocos meses más. Sí, en 3 meses más, en octubre.
Pero eso es lo que pasa en Brasil. Brasil ha sufrido el ajuste del retiro de los capitales después de 5 o 6 años en que la liquidez en el mundo fue exuberante. Fue exuberante porque todos sabemos que tanto Estados Unidos, Europa, Japón, para qué vamos a decir, estuvo aumentando la liquidez. El famoso estímulo monetario fue replicado en varias partes. Incluso han habido presiones enormes para que el señor Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, también haga una especie de estímulo monetario. Draghi ha dicho, no, yo bajo las tasas de interés, no le queda mucho espacio. Pero yo creo que si uno empieza a analizar y empieza a mirar un poco más profundo, la situación de Brasil es un poco más compleja. O sea, hay muchas cosas también. Hay un retraso estructural y de reformas estructurales que no se han hecho. Es mucho pobre en Brasil. La pobreza es un fenómeno que el gobierno de Lula logró contenerla con su famosa frase fome cero, que en español significa hambre cero. No es que sea fome, significa hambre cero, y que lo hizo muy popular, y además implementó una serie de medidas estructurales que llevaron a Brasil muy arriba. Pero la señora Telma se ha quedado atrás y no ha logrado convencer a los pobres que es el modelo que más les conviene. Y bueno, no tuvimos una debacle, un desastre de protesta durante el Mundial, ¿no sé? Bueno, salían poca gente, salían más los que estaban protestando por los arbitrajes que por los que protestaban por la economía rusa. Por lo tanto, la economía, ¿no? Perdón, por la economía brasileña, que con los rusos, uno siempre se acuerda de los rusos. Bueno, pero ese es el punto. El punto de fondo es que la señora Telma va a tener un duro desenlace. Quizás pierda las elecciones. ¿Pero qué problemas tiene estructurales? ¿Tienen que tienen problemas también, por ejemplo, con mucha rigidez, con muchas normativas, con entre un estado al otro? Dicen que también hay mucha corrupción. ¿Cómo lo ves tú? Hay rigideces laborales muy importantes. Hay rigidez en el mercado de capitales. Hay problemas de infraestructura, porque uno no puede concluir que por la construcción de estos maravillosos estadios que observamos durante la Copa del Mundo sea la representación de la infraestructura que necesita Brasil. Y también Brasil es un país que tiende a cerrarse. No compite en los mercados internacionales, tienen un rol hegemónico que siempre ha sido muy discutido. Por eso que Chile yo creo que lo hizo muy bien al tratar de armar este otro encuentro latinoamericano en el Pacífico, que le llaman, ¿no es cierto?, que son países más parecidos a Chile, y algunos que le está yendo bastante bien, como Perú y Colombia. Como Colombia, ¿no? Y por eso se le recrimina tanto a Perú, en el fondo, que no tiene la infraestructura adecuada para ser un país del primer orden. Exactamente, esas son unas características. Lo que tiene que ver con las reformas estructurales es lo que tiene que ver con la capacidad de ofrecer productos y servicios en un país sin afectar los precios ni tensionar la capacidad instalada. Esas son reformas estructurales. Por eso que Chile necesita más energía, por eso que Chile necesita un mercado de capitales más integrado al resto del mundo, está bastante integrado. Por eso que necesitamos mercados laborales mucho más flexibles, por eso que necesitamos un sector público mucho más eficiente, por eso que necesitamos más medidas de eficiencia y tecnología. Esas son medidas estructurales. Chile tiene que hacer lo mismo, y el Fondo Monetario Internacional lo está señalando en su último reporte. Bueno, fíjate que uno de los elementos centrales de este nuevo banco que tendrían los BRICS, ¿no es cierto?, que sería un banco de desarrollo, tiene que ver con mucha flexibilidad en aportes para infraestructura, precisamente para eso, en infraestructura. Así es. Yo creo que una parte clave de competitividad de un país es la infraestructura. Perú no la tiene, por ejemplo. Yo he estado en Perú, he andado por los caminos, son bastante peligrosos. No es que te vayan a asaltar. No, manejar en Perú, en Perú es como la ley de la selva. Claro. Sí, yo tengo familia allá y es como manejar la ley de la selva. Es muy peligroso. Pero también es energía, que acá se está haciendo un esfuerzo importante en estos momentos para tratar de destrabar los enormes problemas que no solo significan para la población no tener fuente energética a bajo costo, sino también para empresas e inversiones tan importantes como la manufactura y ciertamente la minería. Son una serie, como dices tú, problemas estructurales que están, ¿no es cierto?, haciendo como minando nuestro potencial de desarrollo. O sea, digámoslo, obviamente que Chile, para crecer a todo su potencial, tiene que tener esta carretera totalmente descubierta, libre, para poder avanzar, ¿no es cierto?, y imprimir mayor velocidad a la economía. ¿Qué se viene ya en los próximos días? Vamos a tener ya... El producto tendencial. Bueno, ¿cuándo lo van a anunciar? Yo entregué ya las proyecciones y entiendo que mis colegas también. Debería estar disponible la próxima semana. En eso hay un punto muy importante. Yo calculé eso. Yo creo que si se hacen reformas estructurales podemos tener una productividad total de factores por 2% más. Así podríamos crecer 7% tranquilamente y no tendríamos estas montañas rusas que se producen cuando hay una expansión basada en la demanda.
Vamos a ver qué pasa, no alcanzamos a hablar de China, ¿no es cierto? Cuando No, tú China, dices... la próxima semana. Muy... Hay preocupación, ¿eh? Sí, hay Hay preocupación. preocupación de China. Tenemos un minuto para hablar esencialmente un poco de China y de la situación, ¿no es cierto? De las posibles burbujas que se pueden ver en el sector inmobiliario, ¿no es cierto? Sí, y además en el sector financiero. Fíjate tú que China, en el término de 2 años y medio, ha crecido desde 1,5S la tasa de endeudamiento sobre el producto a 2,5S. Eso es muy fuerte. Yo creo que la autoridad de Li Keqiao, que es el gerente general nombrado por Xi Jinping, debe estar preocupado, porque si revienta esa burbuja, ahí vamos a catalogar en Chile, porque eso sí que nos afecta. Y lo ha señalado también el Banco Central, una de las mayores fuentes de peligro para la economía chilena es que la economía china se desacelere rápidamente. Bueno, obviamente para todo el mundo. Sabemos el impacto que tiene la economía china en todos los mercados, obviamente que por la dimensión que tiene por obviamente, y el impacto del precio del cobre. Y el impacto que puede tener en el precio del cobre. O sea, eso ahí para nos nosotros, matan. ahí ya tenemos el 50% de nuestro producto, de todas maneras. Así es. Alejandro, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Cariños a todas y todos. Y a todos ustedes que tengan una excelente tarde. Sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.